Estamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la paz, la alegría, el consuelo que vienen de Dios nuestro Padre estén con todos ustedes. Reconozcamos con humildad nuestros pecados para celebrar estos sagrados misterios. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos a Dios cantando gloria. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y en el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tu promesa nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel. ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo repetimos: acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu felicidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador.
y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu compasión. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y por toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él.
Pero ustedes ni siquiera, al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que escuchamos hoy es muy importante comprender a quiénes les está hablando Jesús. Se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿sí? Acuérdense que los sumos sacerdotes, el Sanedrín, que eran los ancianos, fueron los responsables últimos de la muerte de Jesús, ¿sí? Entonces Jesús les está hablando especialmente a ellos y les muestra cómo los publicanos y las prostitutas, los publicanos eran los que se dedicaban a cobrar los impuestos, ¿sí? Eran considerados ladrones, básicamente, corruptos, ¿sí? Y las prostitutas, todos relacionados como pecadores públicos, ¿sí? Pero ¿qué dice Jesús? Los publicanos y las prostitutas, al escuchar a Juan el Bautista, ¿se acuerdan que hablaba del bautismo de conversión, ¿sí? Conviértanse, allanen el camino, el Mesías está cerca. Bueno, ellos dice que se convirtieron al escuchar la voz de Juan el Bautista que anunciaba que se acerca el Mesías. En cambio, les recrimina a este grupo, a los sumos sacerdotes y al Sanedrín, a los ancianos del pueblo: ustedes ni siquiera al escuchar a Juan el Bautista se convirtieron. Y viendo a las prostitutas y a los publicanos que se están arrepintiendo, que se están convirtiendo, que están tratando de cambiar su vida, tampoco se convierten al ver eso, entonces ustedes están en un gran problema. Bueno, justamente el problema cuál va a ser después, que ellos van a estar van a ser, como les decía hace un ratito, implicados, relacionados directamente con la muerte de Jesús, la condena a muerte de Jesús, ¿sí? La ida a Pilatos para que lo crucifiquen a Jesús. Y por eso entonces Jesús les dice: ustedes no tienen abierto el corazón, están cerrados. Bueno, eso es una recriminación que les hace a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Ahora sería bueno, ¿qué enseñanza nos puede dejar a nosotros? Me acuerdo mucho de mi adolescencia, ¿sí? Vieron que había un hijo que cuando el padre le pide ir a la viña a trabajar, dice: no quiero, pero después va. Y el otro que dice: voy, después no fue. Bueno, cosas que nos pasan a veces, muchas veces en la adolescencia nos han pasado estas cosas. Por ahí de nuestros padres que nos han pedido algo y por ahí al principio decimos que no, pero después nos trabaja la conciencia, el corazón y volvemos y hacemos lo que nos pidieron. Y otra vez es que al revés, prometemos que vamos a hacer algo y nos gana la irresponsabilidad, la falta de compromiso, nos gana por ahí el olvido, el tener la cabeza en cualquier lado, o simplemente la pereza, la vagancia, no querer hacer a último momento, no tener ganas de hacer lo que se nos pidió, ¿no es cierto? Pero esto después también nos puede seguir pasando, ¿sí? No es solo algo de la adolescencia que nos pasa, a veces nos pasa también en relación a Dios. Escuchamos la palabra de Dios y decimos: qué linda la palabra de Dios, hermosa. La verdad, la prédica del Padre, fantástica. Pero después en nuestra vida va por otro lado, ¿no es cierto? Somos incoherentes, ¿sí? A veces pasa esto, ¿sí? Es verdad que no podemos vivir a la perfección la coherencia cristiana. Ninguno, ni los sacerdotes, ni los laicos, ¿sí? Siempre tenemos pecados y por eso continuamente nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Tratamos de pedirle perdón a Dios, de volver a empezar, ¿sí? Pero a veces lo que se nos instala es una falta de coherencia continua. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Esa falta de coherencia, de decir: bueno, hermosas las prédicas, hermoso el catecismo, todo perfecto, pero bueno, eso es para algunos perfectos, nosotros hacemos lo que podemos. Y tener una chatura moral, una chatura espiritual, una doble vida, ¿no? O sea, rezar, venir a misa, pero después la vida no tener mucho que ver con el Evangelio. Creo yo que de eso tenemos que cuidarnos, que es algo que sí nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Nos puede pasar también esto, juzgar a otros hermanos,
¿sí? A los fariseos les pasaba mucho esto. Y los fariseos eran muy practicantes, pero después sus vidas no coincidían mucho con lo que practicaban, el conocimiento de la Torá, de la ley de Dios, ¿sí? Por eso Jesús va a decir, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Interesante, ¿no? O sea, cumplan ustedes lo que les predican, pero ojo con lo que hacen porque son medios chantas, ¿sí? Bueno, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros que solemos practicar nuestra fe, que nos gusta escuchar la misa, que nos hace bien la Eucaristía. Con esto Jesús nos dice, bueno, no vayan a misa, no recen, no. Lo que tenemos que tratar de hacer es que seamos coherentes con nuestra fe, tratemos, ¿sí? Vuelvo a decir, todos somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios y no siempre podemos ser tan coherentes. No siempre, nos ganan muchas veces los pecados, nuestros vicios, nuestros límites, pero sí el Señor nos pide que tratemos de revisar nuestra vida. Por otro lado, a veces nos va a pasar continuamente que por ahí, cuando uno está tratando de seguir el camino de Jesús, tratamos de ser fieles, tratamos de vivir cristianamente, tratamos de poner en práctica lo que Dios nos pide, a veces lo que nos pasa es que miramos de reojo a quien está en cualquiera. Lo miramos como por arriba, como con cierta superioridad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque veamos que Jesús les dice a los sumos sacerdotes, les dice, ojo, porque estos que son pecadores públicos, al escuchar a Juan el Bautista se convirtieron. Entonces, no es que Jesús está alabando el pecado, no es que los felicita por ser pecadores públicos, no. Lo que está reconociendo es cómo estos pecadores públicos, al escuchar la voz de Dios, han cambiado y se han convertido. No vaya a ser que nos pase algo similar a lo que les pasaba a los otros, que miraban de reojo a los demás, se creían justos a sí mismos y decían, mirá estos pecadores. Y no darse cuenta que muchas cosas tienen que ver con nuestro trabajo, nuestra voluntad, pero también con la gracia de Dios. Tal vez hemos tenido a alguien que nos eduque en la fe, tal vez hemos tenido buenos catequistas, tal vez hemos tenido buenos ejemplos de familia, de padres que nos han guiado, abuelos que nos han enseñado, personas que nos han guiado por el camino del bien, amigos que nos han sabido decir, no, mira, esto no está bueno, te vas a meter en un problema. Hay mucha gente que por ahí ya desde chicos no tienen ni siquiera la guía de sus padres, ¿no? O aprenden a hacer el mal en sus mismas casas. ¿Hay que felicitarlos? No. ¿Es un problema? Sí. ¿Necesitan conversión? Por supuesto. Todos necesitamos conversión. Por eso hay que tener cuidado de no mirar de reojo o con desprecio al pecador, porque nosotros también somos pecadores. Lo que tenemos que tratar de hacer es ayudar a que todos crezcamos en la vida virtuosa, ¿sí? Aquellos que tienen una vida más desordenada, nosotros que por ahí nos consideramos con una vida un poco más ordenada, bueno, no significa que por eso seamos la Virgen María o San José, ¿sí? A veces tenemos un poquito más de orden en nuestra vida, pero muchas cosas a veces que tenemos que convertirnos están en el corazón, ¿sí? A veces tenemos pensamientos malos, juzgamos a los demás, pensamos mal del otro, envidiamos, celamos. Esas cosas tal vez no se ven materialmente, pero están en nuestro corazón. Entonces, Jesús, ¿a qué nos invita hoy? Bueno, en primer lugar, entonces, a tratar de vivir coherentemente nuestra fe, tratar de ser obedientes con lo que Dios nos dice, no solo en los lugares públicos donde nos vemos, sino también en donde nadie nos ve, solamente nos ve Dios. Tratar de ser coherentes con esa vida cristiana y tratar de ser misericordiosos y de proponer un camino de conversión, ¿sí? El Señor a nosotros nos tocó el corazón y realmente le agradecemos a Dios y le pedimos que nos ayude a convertirnos cada día un poquito más. Bueno, pidamos por tantos que ni siquiera conocen a Dios, que están por malos caminos, que no tienen a alguien que les enseñe, que por algún motivo se han resentido con la sociedad, que hacen daño a otros simplemente por hacer daño y porque no han tenido nadie que les haga sentir el amor,
nadie que los haya querido en una familia, nadie que los haya valorado. Y a veces todo eso trae tanto resentimiento social que hace que se viva como muchas veces vemos tantas cosas feas por la tele. ¿Con eso qué quiere decir? ¿Dale que va? No, pero tenemos que tratar de tener una mirada misericordiosa como la de Dios, ¿sí? Tratar de pensar que, bueno, todos tenemos una nueva oportunidad para volver a Dios. Le pedimos especialmente al Señor entonces que nos dé también esa mirada misericordiosa, que no significa vale todo, no significa, bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos toque el corazón, tanto a nosotros como a las personas que a veces vemos que están muy fuera de la ley de Dios, ¿sí? Le pedimos especialmente eso, que nos ayude a todos. En nuestra nación somos en general creyentes de distintas religiones, o católicos, o cristianos evangélicos, o judíos, islámicos, todos seguimos a Dios. Pero a veces vemos lo que pasa en nuestra sociedad y vemos mucho desorden y decimos, ¿qué pasa? Es que no estamos obedeciendo en líneas generales los mandamientos de Dios. En líneas generales a nuestra sociedad lo que le falta es ser obedientes con la palabra, ¿sí? Tal vez algunos no conocen a Jesús, pero sí conocen a Dios Padre, que ha mandado cumplir los 10 mandamientos. Nosotros, además de los 10 mandamientos, conocemos la ley del amor a Dios y al prójimo. Bueno, y sin embargo vemos que en nuestra sociedad hay muchas cosas que están mal. Bueno, mucho tiene que ver con que no estamos poniendo en práctica los mandamientos, lo que Dios nos pide, no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Somos todos responsables de todo? Bueno, en algo, alguna responsabilidad nos cabe, ¿sí? No de todo, pero sí de muchas cosas. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver en nuestra vida en qué podemos mejorar y cómo hacer para que otros que por ahí están muy en cualquier cosa puedan también acercarse un poquito más a Dios y cambiar a una vida más de acuerdo a lo que Dios nos pide. Pedimos al Señor esta gracia en este domingo. Vamos ahora a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Presentemos a Dios nuestras oraciones. A cada intención vamos a responder. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones, por toda la Iglesia, para que seamos coherentes con nuestra vida. A veces nos pasa a los pastores que dejamos mucho que desear, a veces pasa a los laicos que participan también en las celebraciones, para que seamos coherentes y demos un testimonio de amor y de responsabilidad, de vivir los mandamientos en nuestra sociedad. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestra patria, especialmente por nuestros gobernantes. Sabemos que la situación sanitaria, social, económica, política está atravesando momentos difíciles. Sabemos también que hay mucha gente que no tiene trabajo, sabemos que hay mucha gente que vive con pequeñas monedas. Así que pedimos especialmente al Señor que ilumine a nuestros gobernantes, que les dé luz para conducir nuestra nación por caminos de justicia, de trabajo, de seguridad, de educación y de paz. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los enfermos, especialmente por aquellos que están en los hospitales, que están pasando momentos difíciles. Pidamos también por todo el personal de salud, tanto los médicos como administrativos, como personal de limpieza y maestranza, enfermeros, todos los que están en este momento trabajando para que el Señor les dé fortaleza, les dé paz, los ayude en esta tarea y especialmente no desfallezcan en este arduo trabajo. Oremos. Te lo pedimos, Señor.
Pidamos por todos nosotros, por nuestra comunidad parroquial, para que seamos capaces de vivir el Evangelio en profundidad, para mirar a aquellos que no viven las enseñanzas de Jesús con misericordia, tratando de pensar que algún día el Señor va a llegar a sus corazones y los va a transformar. Oremos, te lo pedimos, Señor. Pidamos también en este día, en estos fines de semana, generalmente se celebra a los grupos de abuelos, centros de jubilados, y generalmente para el día de la primavera, los fines de semana anterior o posterior, se suelen festejar los grupos de abuelos. Y en nuestra comunidad parroquial hay muchos abuelos, abuelas, personas que están algunas solas. En nuestra comunidad también hay muchas, en nuestro barrio, muchas personas que viven solitas y que toda esta situación, no ver a sus nietos, muchas veces no ver a sus hijos, no poder hacer todo lo que desean a esta altura del partido, como solemos decir, los angustia, los pone mal, los deprime. Entonces pidamos especialmente por todos los abuelos, especialmente aquellos que viven solitos, y por nuestro grupo de abuelos que hoy conmemora sus 11 años de vida en nuestra parroquia. Oremos, te lo pedimos, Señor. Padre bueno, recibe todas estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él, con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Gloria.
tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús presente. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo, el cardenal Mario, de sus obispos auxiliares y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por todos los que han fallecido en esta cuarentena. Pedimos por Enrique, Zulema, María del Carmen, Antonio, Elsa Ramallo, Félix, Leonor, Armando, Mateo, Inés, Marita, Jorge, el doctor Gerardo Amuchastegui, Claudia en su tercer aniversario, Derna, Hortensia, Anastasia, Ana María Erpen, fallecida ayer, Oscar Capote y Mari. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, te pedimos por la salud de Beto, Carmen, Janina, Rodo, Michelle, Darío, Mimi, Fernando, Rubén, Gladys, Ana, Margarita, Sebastián, Ana María, Rosario Luchetti, Dora Emilde Brunelli, Sofi, Emilio y Norma, Mario y María, Alberto, José y Nora, Elena, Ariadna, Adriana, Florencia, Celina, Liliana, Felisa, Gonzalo, Raúl Casanova, Janet, Tatiana, Patricia, Alia, Genoveva, Susana y familia, Gladys y familia, Ninfa y familia, Angelina. Pedimos por las intenciones de Ezequiel, de Fer y Lili, de Vero y Leandro, de Daniel y Cristina, de Pablo Alejandro. Pedimos para que se puedan apagar los incendios en Córdoba. Pedimos por el trabajo de Olga, Luciana, Jorge Rojas, Ricardo y Miriam. Damos gracias por los cumpleaños de Branca Brunelli, 93 años, el cumpleaños de Rosita Martínez, aniversario del grupo, como decíamos hoy, los 11 años del grupo de abuelos, el cumpleaños de Norberto, 60 años.
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios, sabiendo que Él nos ama y siempre nos da oportunidad para irnos convirtiendo, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Desde aquí de la Parroquia Corazón de Jesús, les deseo a todos la paz del Señor. Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permita que jamás me aparte de vos. Amén.
A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que me llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos a nuestra Madre, le pedimos especialmente por nuestros enfermos, por los médicos y colaboradores, y también especialmente por nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Aprovecho este momento para saludarlos a todos, a los que están viendo también a través de la pantalla, y también de contarles que este viernes próximo, primer viernes de mes, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, así que también estamos invitados a participar. La misa en días de semana la estamos teniendo a las 6 de la tarde, ¿sí? Así que los que quieran participar y se animen a acercarse, bienvenidos sean. Y
los sábados a las 18:30, los domingos a las 11 de la mañana. El próximo sábado, tradicionalmente, se hacía la peregrinación a Pia Luján. Evidentemente y obviamente está suspendida, ¿sí?, por razones de la pandemia. Entonces, porque todos los puestos sanitarios no se pueden habilitar porque todas las fuerzas sanitarias están abocadas al coronavirus, ¿sí?, y también a las otras enfermedades que también están, ¿sí? Entonces, por ese motivo no se va a hacer la peregrinación a pie, pero sí va a haber algo muy interesante, que va a haber una transmisión todo el día, por radio, por internet, lo van a poder encontrar, donde va a haber reflexiones, rezo del rosario, pedido de intenciones, reflexiones marianas, testimonios de otras peregrinaciones. Los que lo miren por internet seguramente va a haber pedacitos de filmaciones de las peregrinaciones pasadas. Va a haber mucho material lindo para poder compartir. Uno dice, bueno, ¿y qué hago? Y si en un ratito tengo ganas, un ratito tener tiempo de rezar, bueno, quiero rezar un ratito como si estuviese caminando hacia Luján, bueno, prendo la radio o pongo internet o por ahí por la tele también, porque va a haber también por el canal 21. Así que, y es una forma de conectarnos con esto tan lindo que veníamos haciendo siempre, que es la peregrinación. Escuchaba el otro día al padre Mamerto Menapache que decía que esta vez, en vez de nosotros ir a María, María viene a nosotros, ¿sí? Porque como pasó con Isabel, ¿se acuerdan que Isabel estaba embarazada y María fue a visitarla a Isabel? Bueno, nosotros hoy estamos con esta pandemia, María viene a visitarnos a nosotros en vez de nosotros ir a su santuario. Así que bueno, estamos invitados a participar, durante todo el día se va a transmitir, así que aprovechemos en algún momento, aunque sea para unirnos espiritualmente, a pedir por dar gracias en primer lugar, tantas cosas lindas que María nos da y tantas otras cosas que necesitamos como nación, en nuestras propias familias, promesas y otro tipo de cosas que también tenemos en el corazón. Les mando muchos saludos, que el Señor esté con ustedes. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía para amar a Dios y servir al prójimo. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y divinos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, y la voz, la en la ruta de mis días, el viaje fue muy pesado.